Buenas tardes, me llamo Lucas Kruger, soy investigador del Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno y voy a hablar para ustedes en el segundo bloque del taller de acompañamiento virtual. En este bloque vamos a hablar sobre los métodos de investigación de un proyecto científico. Como ustedes deben se acordar del primer bloque del acompañamiento virtual, el background o la introducción, el background científico que ustedes tienen que desenvolver van a llevar a un conjunto de objetivos del proyecto, o sea, en qué quieren llegar, cuál es el problema que quieren resolver, cuáles las cuestiones que quieren responder. Y de una manera muy básica, las metodologías de un proyecto de investigación deben ser las acciones que un investigador debe hacer para alcanzar sus objetivos. De una manera muy sucinta y muy breve sería esto. Pero claro, hay que siempre tener mucho cuidado con el detalle. Así que yo voy a presentarles un pequeño ejemplo de cómo podemos llegar a estas acciones que debemos tomar a partir de nuestra pregunta y nuestro objetivo. Acá tenemos una pregunta hipotética, ¿cierto? La pregunta es, ¿los pingüinos están disminuyendo? ¿Por qué? Así siendo, tenemos esta pregunta, vamos a tener un objetivo que podrá ser estimar la variabilidad temporal de las poblaciones y determinar los factores que afectan las poblaciones de pingüino. Así podremos comprender tanto qué pasa con las poblaciones como lo que está haciendo que esto ocurra. Así, acciones que podremos pensar que se pueden tomar para llegar a estos dos objetivos que nos permitirán responder a esta pregunta. Por ejemplo, cuantificación de poblaciones de pingüino Adélia en el tiempo. Identificación y cuantificación de factores que sean relevantes para estas especies y estas poblaciones. Y claro, un análisis estadística que relacione estos dos factores, sea la variabilidad de la población y la variabilidad climática o ambiental, que pueda estar explicando estas variaciones. Por supuesto, es importante tener una ubicación espacial. Bueno, para responder a esta pregunta, yo necesito hacer un muestreo de datos en alguna área, ¿cierto? Entonces, generalmente, en esta etapa del proyecto se presenta la área de estudio. Puedes presentar un mapa del área de estudio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una publicación que muestra dónde fue realizado un conteo de una población de una ave marina y dónde esta población se encuentra en el contexto local, en estas islas, y en un contexto más global, por ejemplo, en el contexto de la península antártica y las islas South Shetland. Junto con este mapa se puede hacer una descripción más detallada de la área, cuál es la relevancia de la área para lo que se está estudiando. Por ejemplo, acá en esta área podemos tener una población muy numerosa de pingüinos o muy numerosa de otros animales que son importantes o algún factor ambiental que sea relevante para nuestra pesquisa. Básicamente sería decir, bueno, ¿por qué voy a hacer mi estudio acá y no en el otro lado? Y como tenemos un objetivo general de comprender, primero ver cómo las poblaciones de pingüinos están variando, y es necesario tener un objetivo específico que va a nos ayudar a llegar a este objetivo mayor. En este caso, podría ser contar pingüinos, acá en un periodo de 50 años, por ejemplo. Y ahí, claro, tienes que describir el proceso paso a paso de cómo vas a hacer este conteo. Bueno, tengo una área, voy allá y voy a contar pingüinos, por ejemplo, en loco,
Puedo ir a un local y contar el pingüino, o puedo hacer fotografías aéreas, o puedo hacer estimaciones a partir de imágenes de satélite. Y bueno, esto es un ejemplo. Lo que hay que es importante es que el método tiene que estar muy bien descrito. Hay que describir todas las partes del proceso que vas a hacer para responder a este objetivo específico. Incluso, por ejemplo, si vas a hacer un conteo en loco, va a tener una serie de ventajas y desventajas y tendenciosidades y errores asociados a este método, comparado, por ejemplo, con un conteo de fotografías aéreas, que va a tener otras ventajas y desventajas, y estimaciones por satélite, por ejemplo, que van a tener otros métodos de estimación de la población, no es un conteo directo. Así hay que ser muy detallado en qué se va a hacer y cómo se va a hacer para atingir este objetivo específico. Este es un ejemplo. Por supuesto, ustedes van a tener otras preguntas y van a tener que adaptar esta lógica a sus preguntas, a sus objetivos. Nuestro segundo objetivo específico en esta cuestión, en este proyecto hipotético, sería identificar cuáles de los factores llevan a cambios en las poblaciones de los pingüinos. Bueno, para atingir este objetivo específico, vamos a tener una serie de acciones. Y acá podemos crear hipótesis de qué acciones serían esas, por ejemplo. ¿Qué variables debo medir y por qué? ¿Cómo las mediré? ¿Con qué dispositivos? ¿Cuál es la precisión de los dispositivos? ¿Cuál es el periodo de muestreo? En este caso, hay estaciones meteorológicas en las localidades. Por supuesto, la revisión bibliográfica que ustedes hicieron pueden dar una dirección de qué variables va a utilizar, cómo va a muestrear estas variables y qué dispositivos debe utilizar. Y todo esto debe estar descrito paso a paso en la metodología del proyecto. Bueno, el análisis estadístico es un paso que en las publicaciones hay que estar muy bien detallado, pero en un proyecto de investigación, aunque no sea obligatorio tener una descripción muy detallada del análisis estadística, es importante tener sí una idea de cómo se trabajará estadísticamente los datos para lograr los objetivos y testear las hipótesis. Porque al final de una investigación, la análisis estadística es que va a te permitir aceptar o refutar tu hipótesis de trabajo. Y más importante, es muy común que el diseño de muestreo de un proyecto sea elaborado a partir de una idea de qué análisis se va a hacer. Así que hay que adecuar cómo vamos a hacer un muestreo al análisis que vamos a ejecutar. Una manera de hacer un muestreo puede no ser la mejor para ejecutar el análisis que nuestra pregunta necesita. Así que hay que siempre considerar esto con muy atención y muy detalle. Bueno, unas tips generales, que esto también van a encontrar en el documento que les van a entregar para la FAI, que tu metodología debe ser lo suficientemente clara para que sea replicable. O sea, alguien tiene que leer tu proyecto y si quiere ejecutar lo que está escrito allá, tiene que ejecutar lo que está escrito en tu proyecto y llegar a las mismas conclusiones que tú. Por eso hay que tener mucho detalle y mucha atención en todo que sea relevante para que un otro investigador, una otra persona pueda volver a ejecutar tu proyecto si ella tiene esta necesidad, o que si por ejemplo quiere comparar tus resultados con los resultados que ella puede obtener en otro punto o con otra especie o con otro ecosistema, tiene que ser capaz de reproducir el estudio paso a paso. Y una dica también que es muy importante, y esto va a ayudar no solo los lectores de sus proyectos, pero también ustedes a elaborar
y a escribir su metodología. Es que los métodos sean ordenados conforme los objetivos que presentaste en el texto, o sea, en la orden que presentaste los objetivos. Objetivo 1, objetivo general 1A, método 1A. Objetivo 1B, método 1B, y así por adelante, para que esté mucho más claro y mucho más ordenado, no solo para quien va a estar leyendo su proyecto, pero va a ayudar mucho a ustedes cuando están escribiendo el propio proyecto. Y finalmente, los resultados esperados en un proyecto, esto va a ser distinto de los resultados de una publicación científica, porque los resultados esperados van a ser lo que esperas encontrar con tu proyecto, o sea, basado en tu background científico, basado en tu revisión bibliográfica, en tu introducción, qué es lo que espera encontrar. Y más importante es describir cómo tus resultados aportarán al conocimiento del área de investigación que te estás proponiendo a trabajar. Qué contribuciones va a hacer, cómo va a mejorar el conocimiento acerca de las cuestiones que estás haciendo. Y también importante relevar si hay alguna aplicación práctica que se podrá desenvolver a partir de los resultados. Así que, mismo que sea un estudio que no sea directamente aplicable, muchas veces puede tener consecuencias sobre alguna práctica o alguna acción en el mundo, y así se espera que va a tener alguna aplicación práctica. Es importante describirla. Puede dar más peso a su proyecto y más importancia a la idea de que tu cuestión necesita ser respondida. Bueno, ojalá esta charla va a ser de ayuda a ustedes. Gracias a todos y que tengan una buena Feria Antártica Escolar. Saludos.